Pues buenas tardes a todas y a todos. Me parece que les voy a compartir la pantalla. Tengo preparadas aquí unas diapositivas. Eh, Sobre el tema de hoy, como bien lo mencionaba Esteban, pues yo soy psicólogo y psicoanalista. Trabajo en Árbol de la Vida, consultoría privada. Y pues bueno, además soy profesor universitario de la carrera de psicología y justo algunos de los temas que me interesa a mí difundir con mis estudiantes es que hoy en día hay como nuevas psicologías, pero que realmente las bases están en los clásicos y me parece que a veces nos vamos por respuestas muy fáciles o muy sencillas cuando cuando la complejidad de la condición humana pues necesita o pide como conceptos que nos permitan hablar de eso que de pronto parece como muy abrumador o muy complejo. Y el día de hoy voy a trabajar un concepto que es la sombra. La sombra es un concepto que viene de la psicología analítica de Jung. Vamos les quiero comentar de qué se trata esto de la sombra personal, porque existe también una sombra colectiva, familiar, pero hoy me voy a enfocar más en la personal y dar algunas herramientas o algunos, pues como una brújula, porque trabajar la sombra es muy complicado personalmente. Con esta brújula nosotros podemos tener como pues cierta orientación de cómo aproximarnos a ello. Entonces, vamos a empezar con esta cita, que es de una de mis novelas favoritas. Acá tengo el libro, que se llama El misterioso o el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, una de las citas que viene aquí es esta, que dice, mi demonio había estado encerrado tanto tiempo en la jaula que cuando escapó lo hizo rugiendo. El autor es Robert Louis Stevenson. Esta novela, pues es una novela pues ya muy conocida en nuestra cultura, en caricaturas aparece, ¿no? Por ahí recuerdo que hasta con Piolín hay un episodio donde Piolín toma una pócima y se transforma como en un monstruo. La referencia de este lado oscuro de un personaje aparece pues en distintos películas, series y cuentos, pero el arquetipo o donde sale esto, o quien lo logra retratar de una manera poética y también profunda, pues es Robert Louis Stevenson. Y justamente él llegó a esto a partir de un sueño. Tuvo un sueño muy revelador en donde un hombre era perseguido por haber cometido un crimen. Y entonces ingiere una pócima y sufre un cambio drástico de personalidad que le hace irreconocible. La esposa de Robert Louis Stevenson lo incita a que, pues, que lo plasme en su producción literaria, y es así como nace esta famosa novela que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Para los que no las conozcan, un poquito hago un resumen. Eh, yo creo que aquí no valdría advertir el spoiler porque esta novela es tan buena que soporta cualquier spoiler. Es como Romeo y Julieta, ¿no? Al final todos ya sabemos que terminaron un final trágico, pero eso no le quita la belleza, ¿no? Yo creo que una buena película, una buena serie, una buena novela soporta el spoiler, porque no importa el desenlace, sino la trama. Y entonces, un poco esta novela va de este doctor Jekyll. Todo está contado desde el punto de vista de Utterson, que es un notario. Este notario se da cuenta que pues por el vecindario está rondando un ser vil, está chaparrito, va de bajo de estatura, tiene cara como de simio y está encorvado y produce cierto miedo cuando se acerca. Esta persona se llama Mr. Hyde. Entonces, Utterson es amigo del Dr. Jekyll. El Dr. Jekyll es lo contrario de Mr. Hyde. El Dr. Jekyll es una persona pues respetuosa, honorable, de buenos modales. Y entonces Utterson se da cuenta que en el testamento del Dr. Jekyll pone como benefactor a Mr. Hyde. Utterson entonces sospecha de que por ahí Mr. Hyde lo esté pues extorsionando o lo esté obligando a que le ponga todos los bienes a él. Y entonces empieza a investigar cuál es la relación entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Conforme va avanzando la novela, descubre que
pues bueno, que es la misma persona. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona. Lo que pasa es que el Dr. Jekyll inventó una pócima para que salieran sus deseos más ocultos, sus deseos más reprimidos, y pues lo que salió fue un monstruo. Entonces, pues pasa eso, ¿no? Se transforma en Mr. Hyde. Esta novela es de 1886. ¿Por qué es importante tomar el año en cuenta? Porque aún no existía el psicoanálisis, y el psicoanálisis es el origen de las psicoterapias. Todas las psicoterapias que hoy conocemos parten del psicoanálisis. Es quien empieza como a generar un método de investigación de la psique humana. Si bien había otros tipos de métodos a partir de la filosofía, y posteriormente se empezó a dar también el conductismo, el psicoanálisis fue el pionero en analizar la psique humana. Entonces, algo que decía Freud, lo dice constantemente en varios artículos, que el poeta siempre va adelantado al científico. Entonces Freud era un lector de los clásicos de la literatura, porque justamente ahí era donde podía conocer sobre la psique humana, el alma humana. Entonces, 1886 aún no se inventaba el psicoanálisis. El psicoanálisis, estamos pensando que pues oficialmente surge en 1900 con la interpretación de los sueños, pero más o menos por 1893 Freud ya estaba analizando casos de histeria. Pero bueno, son más o menos como 10 años, ¿no? Más o menos 10 años antes que Freud llegara a eso, pues el poeta ya había escrito sobre esta cuestión humana, de este lado oscuro. Más tarde va a ser uno de los discípulos de Freud, que después va a ser un disidente, que es Carl Gustav Jung, quien va a nombrar a esto como la sombra. Robert Louis Stevenson dice: el hombre no es verazmente uno, sino verazmente dos. O sea, y esto podríamos pensar que es ficción, ¿no? Que se trata solamente como de un cuento de terror. Pero con Freud y con Jung nos dimos cuenta que en realidad todos los que estamos aquí presentes, todos los que conocemos, tenemos una sombra. El asunto es que no todos la reconocen y no todos toman conciencia de ella. Y hay implicaciones en no tomar conciencia de ellas. Jung va a ser precisamente el que nos va a decir que la sombra es lo otro, es la parte de nuestra personalidad oculta, inferior, indiferenciada, y se contrapone al yo consciente. El yo consciente es lo que nosotros ya sabemos que tenemos como identidad. Por ejemplo, yo puedo decir: yo soy Luis, ok, eso lo tengo consciente, pero ¿cuál es mi sombra? Bueno, ese está inconsciente, es decir, no me doy cuenta de cuál es, no sé cómo es, pero pues bueno, puedo trabajarla para indirectamente, a partir de sus efectos, reconocer eso. Entonces, acá hay una cita de Jung que les traigo un poco larga, pero me gustaría leerla e irla comentando para ir viendo cómo la sombra también tiene aspectos positivos, no solamente son aspectos negativos. Por eso la importancia de integrarla a nuestra personalidad. Dice Jung: cada uno de nosotros va seguido de una sombra, que cuando menos incorporada está la vida consciente del individuo, tanto más negra y densa es. O sea, entre menos aceptemos nuestro lado oscuro, lo hacemos más fuerte. Si las tendencias de la sombra, que son reprimidas, no representaran otra cosa que el mal, no existiría ningún problema. Pero la sombra representa solo algo inferior, primitivo, inadecuado y torpe, y no es mal en sentido absoluto. Ahí voy a hacer un espacio porque fíjense cómo menciona que es inferior, primitivo, inadecuado, torpe. Robert Louis Stevenson lo hizo muy bien cuando describe a Mr. Hyde, que es esta persona bajita, con aspecto de simio. ¿Por qué lo pone como aspecto de simio? Porque nos quiere decir a él, poeta, que tiene que ver con algo involucionado, ¿no? Que no pertenece a nuestra evolución humana, sino algo como las bases de donde somos y que no podemos negar. Si nos queremos ir y dar una explicación no psicoanalítica y más neurológica, podríamos hablar de pues, ciertas áreas del cerebro reptilianas que aún tenemos, ¿no? Esa sería como la parte de la sombra también, como lo instintivo. Pero también tiene cosas que son valiosas. Dice Jung que en cierto sentido volvería la existencia humana más vital y más bella. ¿Qué serían esas cosas? Pues bueno, se está refiriendo a la sexualidad, al acto creador, se está refiriendo a la agresividad canalizada,
que por ejemplo, esa es una crítica que realizo justo a esta cultura, ¿no? Vivimos una cultura sumamente violenta, pero en donde quieren exorcizar la agresividad que tenemos como especie. Ser agresivo y ser violento es bien diferente. Yo puedo ser agresivo jugando fútbol, básquetbol, haciendo algún deporte, y ahí está mi agresividad controlada y canalizada. Pero si la reprimo, va a salir de alguna forma y ya no va a salir como agresividad, sino como violencia verbal, puede ser que insulte o golpee, o tan solo vean ustedes un día en periférico, ¿no? Acá en el estado, en la Ciudad de México, cómo los conductores van agresivos, ¿no? Pero en un sentido ya violento, por justo todas esas represiones de su vida la sacan ante cualquier provocación, ¿no? Entonces, por eso Jung nos dice, hay que reconocer esa parte, porque la tenemos, no la podemos negar. Y aquí voy con una cita de Jung. Dice, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, afirmó, sino haciendo consciente la oscuridad. Un procedimiento, no obstante, trabajoso y por tanto impopular. Hablar de estas cosas es sumamente impopular, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos digan los aspectos positivos, que nos hablen como de la luz, que nos hablen de cuestiones bonitas, bellas, pero cuando alguien empieza a hablar de lo incómodo, de esos temas que son controversiales, de esos temas que no agradan, se vuelve uno impopular, ¿no? Se vuelve la oveja negra, ¿no? De los equipos de trabajo o de las familias. Pero miren que para Jung la oveja negra también es quien viene como a reparar las heridas familiares, ¿no? De los equipos de trabajo. Es decir, es el portavoz del malestar, es el que está diciendo lo incómodo. Lo que pasa es que como no queremos escucharlo, decimos, no, tú eres la oveja negra, tú eres el incómodo, no lo que estás diciendo, ¿no? Fíjense, eso es bien importante para empezar a sanar cosas. Y pues bueno, aquí voy a tomar esta metáfora. Hay un libro, toda esta información, yo les quiero decir que el texto que estamos leyendo de las diapositivas no es de mi autoría, son fragmentos de un libro que les recomiendo ampliamente, se llama El encuentro con la sombra, y lo pueden conseguir en internet o igual si hay un modo de facilitárselos, se los mando por enlace y pueden comunicarse a Árbol de la Vida y les pasaré yo el PDF que está libre en internet. Si lo pueden comprar, pues en cualquier librería de su preferencia está disponible. No es difícil de conseguir. Y pues ahí son artículos precisamente de especialistas que han trabajado con la sombra. Y uno de ellos es un escritor, Robert Lee, que pone esta metáfora y dice, bueno, vamos a pensar a la sombra para que se entienda mejor como un saco que todos vamos arrastrando. Es un saco que vamos arrastrando en nuestra vida. Pero comenzó vacío, no comenzó lleno. Entonces, ¿cómo lo fuimos llenando? Pues la sombra en un inicio no es inconsciente. La sombra en un inicio, o más bien, la sombra es producto de la represión de impulsos indeseables para nuestra cultura. Eh, para nosotros poder acceder a nuestra cultura, a nuestra sociedad, tenemos que reprimir necesidades hasta fisiológicas. Por ejemplo, el defecar, ¿no? Nosotros no podemos defecar en cualquier lugar. A veces, por más que la urgencia fisiológica esté apremiando, pues necesitamos buscar un lugar, ¿no? Que socialmente hemos convenido como el adecuado. Entonces, desde ahí son las primeras conquistas que el sujeto tiene sobre su cuerpo, sobre su psique, para acceder a la cultura. Freud a eso le va a llamar el malestar en la cultura. Es un malestar, ¿no? Estar mal en la cultura. Para Freud es necesario tener eso para poder entonces trabajar, amar, poder socializar con las demás personas, pero si es muy rígido, genera neurosis. Jung, en ese sentido, dirá que esa represión va a generar una instancia psíquica independiente a la conciencia que se va a llamar sombra. Entonces, imaginemos el caso, por ejemplo, de una niña imagínense ustedes, de 4 años, que de pronto quiere brincar, gritar, patalear, arrojar los objetos que tiene porque está jugando de esa manera. Y entonces el adulto empieza, para acceder a la cultura, a reprimir esas acciones, ¿no? Las niñas no se trepan a los árboles, ¿no? Las niñas no se sientan así. Y empieza como toda esa serie de represiones
que empiezan a formar esa instancia psíquica llamada sombra. O puede ser la niña, un niño. Dije niña porque se me ocurrió en este momento, pero puede ser también un niño que de pronto está escuchando la conversación de dos adultos y quiere opinar, ¿no? Y entonces va a opinar y le dice, "Shh, están platicando los adultos, ¿no? Vete a jugar". En ese momento hay una represión ahí y entonces este asunto del opinar, de decir, de protestar, lo reprime y se va hacia su sombra. Al rato se vuelve un adulto muy cordial, muy amable, muy tranquilo, pero también muy dejado, ¿no? No protesta, ¿no? Entonces le están haciendo algo que lo están incomodando, lo están violentando, le están estafando y no puede hacerlo, no puede hacerlo y simplemente se queda callado. Como Robert Louis Stevenson nos había descrito ese monstruo, imagínense que dentro de su psique, ahí está Mr. Hyde protestando, gritando, ¿no? Maldiciendo, pero eso está muy inconsciente. De pronto llega la noche y esta persona dice, pues, me siento muy cansado, no sé por qué, no me siento muy agotado, o empieza a generar síntomas, síntomas físicos también, corporales, porque su sombra quiere salir, pero la ha enjaulado, ¿no? Entonces, desde niños vamos nosotros reprimiendo esa parte y se va convirtiendo en ese costal. Dice aquí Robert Lee, entonces para seguir siendo merecedores de su amor, del amor de los padres o de nuestros tutores, comenzamos a arrojar todas aquellas facetas de nuestra personalidad que les desagradan en un saco invisible que todos llevamos con nosotros. Ese saco va creciendo y cuantas más cosas echamos en nuestro saco personal, cuanto más repleto se halla, menor es la energía de la que disponemos y nuestra personalidad se empieza a ser pobre. Otro ejemplo que podemos tomar, ¿no? de las caricaturas de los Simpson sería Ned Flanders. No sé si por ahí ubican a este personaje de Ned Flanders, que es el vecino de Homer, ¿no? De Homero Simpson, y que es una persona sumamente religiosa, siempre alegre, siempre amable. Pues ese es su yo social, su máscara social, pero su sombra no la vemos. En algunos capítulos sale, y cuando sale es un diablo, ¿no? Justamente sale como Satanás. Esa es la sombra de Ned Flanders, ¿no? O sea, por tanto ser generoso, por tanto ser buena persona, fabricó un demonio en su interior. De hecho, hay un capítulo donde lo explican, ¿no? Ned Flanders de niño era muy latoso y los papás eran eh, pues hippies y no querían como reprenderlo, no le ponían límites, hasta que un día un profesor le empieza a dar nalgadas, ¿no? Y lo empieza como a violentar y hace que reprima toda esa violencia, Ned Flanders, y se convierte en una persona sumamente agradable, ¿no? Eh, yo sospecho de las personas que me dicen que son totalmente buenas, ¿no? Porque pues así estará su demonio interior, ¿no? Y también la sombra, esto lo voy a puntualizar solamente, puede ser colectiva. Las familias también van construyendo sus sombras, los sacos familiares, temas de los que no se hablan, temas de los que no se hablan porque incomodan. Por ejemplo, una familia que de pronto no quieren hablar de la sexualidad o de la homosexualidad, ¿no? Este tema no se toca aquí. ¿Qué es lo que están haciendo? Dándole más fuerza a ese tema. Y entonces se vuelven esos sacos que las personas llevan cargando, ¿no? También puede ser sobre la violencia, sobre los orígenes, a veces de la fortuna de ciertas familias, a veces son sombríos, ¿no? A veces implican un asesinato, un robo. Por ahí, adopciones, también hay adopciones que no les dicen al niño, ¿no? Que son adoptados y se van consumiendo esos sacos que el niño, ya después un adulto, lleva cargando y no sabe qué lleva cargando, ¿no? Porque no supo nunca que fue adoptado, aunque su inconsciente leía algo en las miradas, en las palabras, en las experiencias de la familia, nunca lo supo y de pronto lleva cargando ese saco. Y pues también existen estos sacos nacionales, estas sombras nacionales, ¿no? Un ejemplo de ello, pues la historia nos dio un ejemplo muy trágico con la cuestión del nazismo, ¿no? La sombra de los nazis eran los judíos, ¿no? Y pues bueno, una vez que ya vimos qué es esto de la sombra y cómo se va generando, vamos a ver algunas modalidades para darnos cuenta de nuestra sombra.
porque, como les digo, nunca se puede observar a la sombra directamente. Eh, en primero porque es inconsciente, y cuando digo que es inconsciente es que está fuera del pensamiento. O sea, uno no puede estar pensando intelectualmente, a ver, ¿dónde estará mi sombra? No llegaríamos muy lejos. Lo podemos llegar más indirectamente. Por ejemplo, eh, en los sentimientos exagerados respecto a los demás. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que de pronto están en una reunión y llega uno de sus conocidos y se sienten molestos. No saben por qué, pero es como que se empiezan a molestar. No saben por qué. Y hasta su razón les dicen, oye, pero no te he hecho nada, ¿no? Aunque te saludo bien, te dijo, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y eso te pareció sumamente desagradable, ¿no? Eso es una brújula o un buen tip para saber que por ahí está tu sombra. ¿Qué de esa otra persona te está activando tu sombra? Uh-huh. Ese es un buen. Otro ejemplo de los sentimientos exagerados respecto a los demás puede ser, por ejemplo, pues el odio hacia... Eh, pero hay un odio así como exacerbado, ¿no? Hacia ciertas figuras públicas, ¿no? Artistas, políticos, eh, sí, figuras públicas, ¿no? Influencer. Entonces, notas cómo te enojas, ¿no? Y empiezas como a alterarte, te afecta saber de esa persona, ¿no? Ahí está tu sombra también, ¿no? Cuando estás en redes sociales viendo las fotos de los demás y de pronto miras a alguien y ahí también sientes cómo te afecta que publique, ¿no? Y eso ahí también está tu sombra. Ese sería como el punto uno. Por ahí, si te está afectando eso, porque pues, últimamente al influencer, a la figura pública, pues vaya, ni siquiera sabe que te está afectando, pero tú ya te quedas con ese coraje, ¿no? Ahí está el asunto de la sombra. Otra manera de ver es el feedback negativo o la retroalimentación negativa de quienes nos sirven de espejo. ¿Cómo es esto de quienes nos sirven de espejo? Hay personas que nos sirven de espejo, o sea, que nos vemos en ellas, pero les damos una retroalimentación negativa. Por ejemplo, puede ser en el caso de los padres a los hijos, ¿no? El hijo sería el espejo del padre y entonces empieza como el niño les da un dibujo y el padre le dice, está muy bonito tu dibujo, pero te faltó más color, la cabeza no va en proporción con el cuerpo y empiezas como a hacer una retroalimentación como muy negativa y te falta todavía más delinear, las sombras no corresponden, pero no es constructiva, se dan cuenta, hasta la intención se ve como, y pues el niño termina totalmente triste porque pues recibió pura retroalimentación negativa, ¿no? Ahí está la sombra del padre. Uh-huh. Algo de la creatividad del niño está reprimido en el padre y entonces empieza justamente a ser severo con ese. Pero también puede ser con los trabajadores. No sé si ustedes son líderes de algún equipo de trabajo, puede haber que a veces damos como retroalimentación negativa porque son cosas que nos incomodan a nosotros, pero que no las queremos aceptar y es más fácil señalársela al otro. Ese es el segundo punto. Por ahí, si de pronto encuentran situaciones así, por ahí está la sombra. En aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas, va en el mismo sentido. A veces, pero aquí se agrega la cuestión de las relaciones. Por ejemplo, que yo y mi pareja constantemente estemos criticando a la gente que son de derecha o que son de izquierda, ¿no? Entonces, pero en un grado, no en un análisis político, en una reflexión política, sino en asuntos incluso hasta como de odio, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Estamos nosotros proyectando la sombra en esas otras relaciones. Las acciones impulsivas o inadvertidas, ¿no? A veces hacemos actos que no nos damos cuenta que son inadvertidos, pero que están en la sombra. Por ejemplo, que llego a una reunión, empiezo a saludar a todo mundo y me salto a una persona. No me di cuenta, me la salto. Y entonces ahí como la persona me dice, oye, ¿por qué no me saludas a mí? Perdón, no te vi. Y nosotros sabemos que más que descuido, también ahí hay un tema con esa persona. No lo hicimos a propósito al inicio, pero sí sabemos, somos conscientes que algo nos desagrada. Eso sería como en las acciones. En aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados, también puede ser eso, en donde
alguien nos puede hacer un comentario, eso las anteriores es más proyectando en los demás, pero también es cuando nosotros nos sentimos como muy identificados en situaciones que no nos corresponden. Por ejemplo, que alguien puede hacer un comentario como, ay, es que las personas hoy en día no cuidan su forma de vestir. Y entonces yo me empiezo a sentir humillado por ese comentario porque pienso que va dirigido hacia mí, cuando en realidad el tema va hacia otro lado. Ese sería también, por ahí mi sombra se me está yendo hacia mí y algo estoy ocultando de esa parte, ¿no? En los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Va en el sentido también del feedback negativo, que es que criticamos siempre, ¿no? Hay una frase aquí en México que dice, lo que te choca, te checa, ¿no? Creo que esa frase queda muy bien para eso, ¿no? Cuando nos enojamos mucho por los errores de los demás. Y pues bueno, dice Jung, ¿cómo la hacemos? Porque si es inconsciente, y si ha estado reprimida durante mucho tiempo, pues ¿cómo podemos encontrar a un león que te ha devorado? ¿No? Pues bueno, vamos a ver algunas técnicas que nos pueden servir para empezar a trabajar la sombra. Si la sombra he dicho que es eso que reprimimos, pero en realidad es algo muy intolerable, ¿eh? Es algo, o sea, yo no puedo decir, ay, mi sombra es que soy impuntual. Eso es como muy leve. Cuando digo que es algo muy primitivo, es lo que Jodorowsky llama como el dragón que llevamos dentro, que son deseos sexuales, de asesinar, deseos también de asquerosos, como de jugar con las heces fecales, y son cosas muy intolerables que son bien reprimidas, que seguro que ahorita les estoy diciendo y van a decir, ¿de qué estás hablando? Yo nunca he pensado eso. Y seguramente no lo han pensado porque lo tienen reprimido, pero que aparecen en el comportamiento de nuestro día a día. Entonces, para poder trabajar eso, el primer sugerencia que nos da Jung es la retroalimentación con los demás. Pero tiene que ser con otro que nos conozca. Es decir, tiene que ser un amigo muy cercano, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, alguien muy cercano que nos pueda hacer un comentario. Y a veces no los escuchamos. Ahí va a estar la pista, porque yo puedo decirle a alguien, oye, ¿tú cuál consideras que es uno de mis defectos? Y me puede decir, yo creo que uno de tus defectos es que eres muy impulsivo. Y entonces yo me molesto y digo, no, yo no soy así. O sea, hay personas que son impulsivas, yo no soy impulsivo. Si yo digo, yo no soy impulsivo, esa es ahí palomita de que seguro está ahí la sombra. Tan está que lo estoy negando. Luego sucede, ¿no? Luego sucede que en los matrimonios, ¿no? Que llega como hasta parecer chiste, ¿no? Que la esposa le hace un comentario al esposo y el esposo lo niega, pero el mejor amigo le dice al esposo el mismo comentario y lo acepta, ¿no? Porque justamente cuando nos lo dicen por primera vez, lo negamos, porque es nuestra sombra, es algo muy intolerable para nosotros. Entonces, para empezar a trabajar la sombra, valdría la pena empezar a considerar la retroalimentación que nos hacen los demás, ¿no? Ver cómo nos están mirando desde afuera, porque igual yo puedo decir que soy muy claro al hablar y de pronto me dicen ustedes, no te entendimos nada de la conferencia. Ah, bueno, entonces lo tomo en cuenta, ¿no? Si también mis alumnos me dicen eso, pues también, ¿no? Y empiezo a modificar y empiezo a ver ese lado oscuro que yo tengo y poder trabajar. Quizás mi sombra es la arrogancia, ¿no? Trato de que no se entienda para que entonces yo me ponga en un lugar de saber, de erudición. Ah, ya vieron cómo está la sombra ahí proyectándose, entonces no lo quiero aceptar, mi arrogancia, ¿no? No, yo soy bien humilde, ¿no? ¿Cuál humilde, no? Si fueras humilde, pues darías más ejemplos o serías como, tratarías de acercarte más para que se comprendiera el tema. Ese es un tema ahí de trabajar la sombra. La retroalimentación entonces de los demás es valiosa. Ahora, la retroalimentación son puntos externos que hay que estar constantemente sometiéndola a nuestro juicio. Tampoco vamos a creer lo que nos dicen los demás, ¿no? Porque puede ser que el otro esté proyectando su sombra en mí. Entonces, al rato yo voy a considerar la sombra del otro como mía, ¿no? Entonces, es un trabajo, como decía Jung, arduo, ¿no? Y penoso. La segunda son las proyecciones que hacemos. Identificar dónde nos estamos proyectando.
Ayer precisamente daba una clase a mis alumnos sobre cómo observar como psicólogo. Y ponía una pareja, ¿no? Una foto de una pareja. Y había alumnos que decían, bueno, es un hombre, una mujer, están en un bar, están consumiendo cerveza por lo que se ve en la mesa. Es una observación como un psicólogo, como muy objetiva. Pero había otras observaciones que era como que es una pareja de novios, al parecer se la están pasando muy bien, él le va a proponer matrimonio él a ella, y eso ya es una proyección, ¿no? Ahí no hay ningún elemento que nos dé pauta para pensar que eso está pasando. Entonces, identificar nuestras proyecciones, ¿no? De pronto nosotros nos proyectamos pues con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros lugares de trabajo. Identificar esas proyecciones nos puede dar ahí una pista de por dónde va nuestra sombra. Después vienen los lapsus o actos fallidos. Los lapsus son cuando queremos decir, cuando el inconsciente quiere decir algo, no se lo permitimos, entonces ni siquiera lo pensamos y sale. Por ejemplo, hay muchos lapsus, sobre todo en la sexualidad, ¿no? Que aparecen. Maduro me parece que fue quien dijo que dijo, al igual que Jesús, nosotros vamos a multiplicar los penes en lugar de los panes, ¿no? Entonces, eso fue un lapsus, ¿no? Justamente el inconsciente, si lo interpretamos, es que pues hablaba de cierta militarización al país, ¿no? Un colega me platicó el otro día un lapsus que me parece como muy, muy bueno para ejemplificarlo. Y mi colega es psicoanalista también. Y estaba en una clase con un neurólogo y el neurólogo era totalmente contrario a las teorías psicoanalíticas. El psicoanálisis, nosotros sabemos que se encuentra en la historia de cada vida, o sea, de cada sujeto tiene una historia, tiene un deseo, y ahí está el psicoanálisis, en su historia, no en el cerebro. Entonces ahí tienen al psicoanalista, mi amigo, y al neurólogo, ¿no? Y el neurólogo le decía que estaba con un modelo de un cerebro y le decía, a ver, camarada, ¿dónde está aquí el inconsciente? Entonces, mi amigo, cansado ya de explicarle constantemente que el inconsciente está en la historia del sujeto y no en una parte del cerebro, pues ya no dijo nada, se quedó callado, ¿no? Y el profesor le dice, ya ve, camarada, me da mucho pena su caso, pena su caso. Ahí está el lapsus, ¿no? La cuestión de este profesor, como de querer como tener un estatuto de poder masculino ante mi colega, ¿no? Y así hay muchos lapsus que hay que prestar atención cuando los tenemos, ¿no? El inconsciente nunca se equivoca. Si salió, es porque ahí hay algo, ahí está la sombra. También el humor. El humor es una forma de encontrar la sombra. Yo creo que la comedia es una forma de sanar también ciertas heridas o de poder tener flexibilidad psíquica. Hay chistes que no... los chistes en realidad tienen que estar pensados que den más gracia que humillar a alguien, porque si no se vuelve ya una burla. No todo es un chiste. Pueden ser burlas o pueden ser agresiones verbales. Pero hay chistes que podemos ver que nos hieren y no porque vaya con una intención personal de humillarnos, sino porque están tocando un punto que a nosotros no nos parece gracioso porque nos está activando justamente nuestra sombra. Entonces el humor es otra forma de poder rastrear por dónde están nuestras heridas y nuestra sombra. Y los sueños. En los sueños aparece la sombra generalmente como un personaje oscuro, como puede ser como un hombre, como una mujer que está acechando, que nos está persiguiendo, como el sueño de Robert Louis Stevenson. Eh, a veces también he escuchado que aparece como en forma de animales, como perros, como gatos, generalmente aparecen así. Y generalmente es como algo que nosotros no nos permitimos hacer, pero que nuestra sombra en el sueño sí lo hace. Por ejemplo, puedo soñar que estoy en mi área de trabajo y de pronto empieza a temblar y de pronto sale un gorila, ¿no? Porque ya ven que los sueños así son de raros, y el gorila empieza a atacar a mi jefe del trabajo. Yo me preocupo por él, lo intento salvar, pero el gorila me hace daño a mí también. Y entonces despierto angustiado, ¿no? ¿Cuál es el deseo del sueño?
¿no? Pues que se manifieste algo que yo no me atrevería a hacer, que sería como agredir a mi jefe del trabajo. Pero en el sueño dice, hey, tú no lo estás agrediendo, lo está agrediendo tu parte primitiva, o sea, el gorila, o sea, tu sombra, ¿no? Tú hasta en el sueño lo intentaste salvar, eres buena persona. ¿Vieron cómo los sueños, detrás de todo sueño hay un deseo? Esa es una enseñanza freudiana, ¿no? El asunto es encontrarlo. Por lo menos hay un deseo, porque hay, a veces hay muchos. Encontrar, y generalmente se esconden esos deseos porque los deseos no son, no sé, deseos como banales, sino son deseos reprimidos. Y generalmente tienen que ver con la agresividad y la sexualidad. Eh, y pues bueno, esos serían ahí como algunas pistas para ir siguiendo este asunto de la sombra. Pero algo que quiero como advertirles y también mencionarlo, no me parecería que estaría completa esta conferencia si no lo digo, es que es muy complicado trabajar la sombra porque sería dar justamente en el ego. O sea, destruirnos esa imagen bonita que nos hemos creado en nosotros mismos. Porque yo me puedo crear una imagen de que soy súper responsable, soy buena persona, soy súper profesional y cuando aparece la sombra nos damos cuenta que esa imagen en realidad es la mitad de lo que soy, porque hay otra mitad oscura. Y eso le duele mucho al ego, muchísimo, porque es romper con ideales que me mantenían aparentemente feliz, pero que me estaban haciendo daño porque no se estaban cumpliendo. Entonces, cuando uno comienza a trabajar su sombra, es normal que aparezca la tristeza y hasta, ¿por qué no?, cierta distimia o depresión. Vaya, cuando empiezas a trabajar la sombra no la pasas muy bien. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a reconocerla, aceptarla, asumir con responsabilidad y a sacar los lados positivos? Porque después de esa sombra también venía como la creatividad, las fuerzas o el no dejarse protestar. ¿Recuerdan este ejemplo que les puse del niño que los censuraron? Pues cuando reconoce su sombra ya se atreve a decir, oye, no me parece justo que estés haciendo esto. Y eso empieza a cambiar su forma de trabajo, su forma de relacionarse con su familia, con su pareja, con su entorno, con sus vecinos. Y se empieza a dar cuenta que tiene esa fortaleza que había estado oculta todo este tiempo. Esa es ya la segunda fase. Una vez, al principio seguramente la va a pasar mal, porque es reconocer ese lado oscuro que tiene. Pero después empieza a tomar fuerza de ese lado. La novela de Mr. Hyde de Jekyll, y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Dr. Jekyll quiere asesinar a su sombra, quiere asesinar a Mr. Hyde, y pues, ¿qué pasa si uno asesina a Mr. Hyde? Pues también se muere el Dr. Jekyll, ¿no? Tenemos que aceptar ese lado oscuro. Es impopular, estamos acostumbrados a que nos hablen siempre como que somos buenas personas, pero es necesario empezar a aceptar nuestro lado oscuro para empezar a reconocerlo y tomar la fuerza que viene de él y no actuarlo, porque justamente las personas que reconocen sus sombras son las personas más éticas. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos una señora que de pronto dice que es muy buena persona, casi una santa, y empieza a tener fantasías sobre la vecina, ¿no? Y empieza a decir, pero fíjate cómo sale la vecina, es una descarada, seguro así la ven los hombres y la van a desear y la van a violar si un día sale así en la noche en la calle y hasta la pueden matar, es que no has visto las noticias. Y uno dice, hey, tranquila señora, qué imaginación la suya, yo ni siquiera me hubiera imaginado esa novela que usted se está fabricando, porque a partir de esa fantasía, esa señora está construyendo toda su sombra, solamente que no la está reconociendo, está criticando a la vecina, ¿no? Las personas que reconocemos nuestro lado oscuro, podemos ser más éticos en el sentido que sabemos que no somos buenas personas y intentamos día a día ser responsables, dominar esos impulsos y entonces no los terminamos actuando, porque de aquello que nosotros no reconocemos lo volvemos más fuerte. Si tú quieres volver algo fuerte, reprímelo y se va a volver fuerte hasta que sea mórbido. Por ejemplo, no vayan a ver ustedes, no vayan a ver lo que está detrás de mí, ¿eh? No lo vayan a ver, por favor. No lo vayan a ver, por favor. Y hasta seguro algunos se acercaron a la pantalla, ¿vieron? Porque lo intenté reprimir y lo único que estoy haciendo es, pues, justo ponerle más fuerza. En cambio, si les digo, ay, acá atrás tengo una pecera, y, pues, ay, no me interesa más lo que estás diciendo, y ya se va. Pero si quieren volver algo muy fuerte, reprímanlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con nuestro lado oscuro? Si lo reprimimos, se vuelve más fuerte y termina dominándonos y termina dañando a nosotros. Y lo peor de todo también es que dañamos a alguien más. Por eso digo,
que quien reconoce su lado oscuro también se vuelve más ético. Y ser ético no es ser moral, sino tomar una decisión que no está escrita en un manual, sino que te la tienes que jugar y tienes que poner tu responsabilidad y aceptar las consecuencias que venga de esa decisión. Un psicólogo de la moral, Colbert, diferencia la moralidad entre los niños y los adultos de esta manera. Imagínense ustedes que hay pues un químico, vamos a poner que es un químico, inventó la cura hacia una enfermedad muy rara. Entonces, una persona de la aldea donde vive este químico, pues está enferma y el esposo va a comprar la medicina, pero no la alcanza. Entonces, el químico le dice, pues mira, la verdad es que yo estudié mucho tiempo, invertí mucho trabajo para generar esto, muchas horas de estudio, me perdí de varias cosas y lo he logrado porque yo quería ser rico, quería ser millonario y no te lo pienso bajar de precio. Si no te alcanza, entonces, pues no la tienes. La pregunta que le hacía este psicólogo a los niños es, ¿y tú qué harías en ese caso? Y le dice el psicólogo, el señor robó la medicina para dársela a su esposa. ¿Hizo bien o hizo mal? Los niños dicen que hizo mal, porque robar es malo. Pero los adultos empezaron a volver más compleja la respuesta. Dijeron, bueno, yo la robaría y después me entregaría a la cárcel. Esa es una respuesta. No hay una correcta, ojo. Otros dirán, no, yo me la robaría por tacaño y por avaricioso el otro, pues se lo merece. ¿No? Cada quien va a tener su respuesta. Esa es la parte ética. La ética, no existe una respuesta universal, cada uno tiene una, ¿no? Y hay que afrontar las consecuencias de esa respuesta también. Entonces, cuando uno vive dominado por la sombra, no gana la ética, gana la moral. Entonces uno empieza a volverse moral, y dice, no, no tengo que tener esos pensamientos, y lo que empieza a reprimir, ¿no? Y empieza justo a hacerlo más fuerte y sale cuando está en estados alterados de conciencias, como puede ser en las crisis de la edad o cuando están bajo los efectos de alguna sustancia como el alcohol. Ahí sale la sombra, ¿no? Ustedes vean las personas que son como bien tranquilas y de pronto se echan unos tragos y ¡pum! ¿No? Parece ser que son otras personas, pues es Mr. Hyde, esa es la pócima, ¿no? Y eso es, ¿no? ¿Por qué llegar a eso? Y luego se ponen en situaciones de riesgo. ¿Por qué llegar a eso? Mejor conciliarse con su luz, porque también somos luz, ¿no? De la luz quizás habrá tiempo en otra conferencia de hablar de ello. También hay cosas muy maravillosas en el ser humano, pero hoy yo les quise hablar del oscuro, de la sombra. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero haber ahí aportado un concepto para que ustedes puedan pensar sobre sus sombras o no. Bueno, muchas gracias. Me gustaría ver si hay algún comentario, alguien que quiera hacer una pregunta, alguna duda. Nadie quiere comentar nada, nadie tiene ninguna duda. Voy a ver que hay comentarios aquí, Tere. Como estaba en la conferencia, no los había visto. Nos comentan aquí que es muy interesante. Primera vez que asisto, ojalá no sé si pueda sugerir temas, exponer. Sí, claro que puede sugerir temas para exponer. Aquí son mis compañeros psicólogos y psicólogas quienes están cada jueves a las 7 presentando un tema distinto. Y justo si nos mandas por ahí los temas, va a ser de mucha ayuda para saber qué les interesa escuchar. Sí, es lo que ya le contestamos a Gloria. Claudia levantó la mano. Sí, adelante, Claudia. Gracias, buenas noches, gracias, profesor. Muy interesante la conferencia. Y bueno, nada más tengo una duda, no sé si se me pasó, si lo comentó, o cómo es el proceso de integrar la sombra. Si es a lo mejor algo que puede, o sea, obviamente viene de la represión, sobre todo de nuestro núcleo familiar y social, pero ¿cómo le integra uno? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es un proceso de aceptación o cómo? Qué buena pregunta. Sí, el primer paso es identificar como estos aspectos. Por ejemplo, yo puedo decir que me molesta mucho, no sé, vamos a ponerlo en géneros musicales, ¿no? Que yo soy rockero, ¿no? Y entonces me molesta mucho la gente que escucha cumbias, ¿no? Y de pronto ahí veo que una cosa es que no te guste, pero otra que me genere ya como ese enojo, ya lo identifiqué. Entonces, para empezar a aceptar la sombra o integrarla es ver qué es eso de esas personas que les gusta ese género
que a mí me incomoda. Quizás tenga que ver con el que ellos se permiten ser más flexibles corporalmente, moverse, no les importa el qué dirán. Y yo soy muy rígido porque mi educación siempre fue como, no te muevas, quédate callado, ponte quieto. Entonces, cuando reconozco como esa parte, veo que el afecto hacia las personas que les gusta la cumbia, por ejemplo, ya empieza a disminuir y empiezo a integrar eso que me gusta a mí y empiezo a aceptarlo, ¿no? Incluso hasta hacerlo, pudiera ser. Pero eso lo puse muy light, porque ¿qué es el baile? Si se trata de sombra, va más profundo. Tiene que ver con aspectos sádicos a veces. Y a veces, por ejemplo, cuando reconocemos, dice Freud, que un cirujano, ¿no? Un cirujano ha sublimado sus impulsos sádicos y por eso no se volvió un asesino. Ajá. O sea, el impulso está, nada más que lo dirigió hacia un aspecto más positivo socialmente. Eso sería otra forma de reconocer e integrar la sombra. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho esta cuestión como de asesinatos, de terror, no voy a volver un asesino, quizás me pueda volver un escritor de cuentos, ¿no? O me ponga a ver películas, o hago cineclubs y me junto con gente que también les apasiona películas de terror, de agresividad, y ahí estoy sublimando todo eso. Es una parte de reconocer mi sombra. Ahí no estoy dañando a nadie, no me estoy dañando a mí, y al contrario, estoy produciendo un efecto artístico. Entonces, ahí es parte también de integrar la sombra. La cuestión sexual, ¿no? A veces puedo tener muchas inhibiciones sexuales por este tema de la represión, y cuando la empiezo a integrar, empiezo justamente a experimentar mi cuerpo y la forma en cómo interacciono con mi pareja de otra forma, ¿no? Con acuerdos, claro, con respeto, y se empieza justamente a integrar, y la personalidad en verdad se vuelve más rica, porque se empobrece cuando lo reprimimos eso. Y no lo digo yo, incluso los pacientes y hay testimonios en la literatura que las personas que empiezan a trabajar sus sombras se nota incluso hasta físicamente, en el sentido de que se ven con más energía e inclusive como más relajados, con energía y hasta más atractivos y atractivas, en el sentido de que la gente dice, oye, no sé qué tienes una energía bien bonita, me quiero acercar contigo para platicar, en el sentido de que esa energía que estaba reprimida ya está fluyendo en todo tu psique. No sé si por ahí contesté la pregunta o va más específica. Sí, no, perfecto. Sí la contestaste. Muchas gracias, profe. Vale. Pero, por ejemplo, la gente que sí se vuelve sadomasoquista, por ejemplo, no hablando del tema sexual, o la gente que, pues sí, que empieza como con temas de perversiones y cosas así, ¿es porque su sombra se apoderó de ellos? Cuando la reprimen, los sadomasoquistas es un acuerdo mutuo. Incluso tienen códigos de respeto. Es un acuerdo, o sea, no lo hacen si no es consensuado. Cuando lo reprimen, se vuelven violadores o acosadores. O sea, se vuelven violentos. Por eso es preferible que lo acepte y lo integre a reprimirlo, porque lo va a hacer después. Voy a poner un ejemplo. Alguien puede tener estos impulsos sexuales y hablar con su pareja, ir a terapia de pareja, tratar de hacer acuerdos y explorar esa parte, ¿no? Y puede ser hasta muy gratificante para ellos. Pero si lo reprime, de pronto se vuelven estas personas que están acosando a las mujeres en las calles, ¿sabes? Con la mirada. No les dice nada, pero con la pura mirada que te sientes hasta de manera desagradable. ¿Viste? Porque lo reprimió, pero lo está sacando de otra forma, ¿no? Por eso es preferible siempre mejor reconocerlo y sublimarlo, llevarlo a un aspecto de respeto y de cuidado tanto para ti como también para los demás. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se trabaja la sombra? ¿Hay técnicas para conciliar? Sí, parte de las técnicas es esta diapositiva que puse acá, pero lo que les decía, la sombra sí necesita acompañar con un psicólogo, con un psicoanalista, porque, como les decía, cuando se empieza a trabajar la sombra, es normal que empiece como a aparecer la tristeza. Entonces, por ahí necesitamos como alguien que nos escuche. Justamente, fíjense, los mecanismos religiosos intentan expiar esa sombra
pero no se puede, no lo han logrado del todo porque viene con la culpa, ¿no? Justo cuando vas como a una terapia, tú puedes hablar con tu terapeuta de lo que sea, ¿no? Puedes sentirte totalmente libre y no juzgado, no juzgada en ese momento. Es un espacio de libertad terapia. Por eso, cuando la gente dice que la terapia solamente es para locos, digo, no, no, nada que ver. Al contrario, es para gente que quiere hacerse responsable y que busca por lo menos 1 o 2 veces a la semana tener ese espacio en donde pueda trabajar eso sin sentirse juzgado, que salga ese demonio, como el exorcista casi casi, y después aceptarlo, ¿no? En realidad no es un demonio, sino es una parte que nos hicieron ver que era un demonio, pero que en realidad son nuestras energías psíquicas mal encaminadas. Hay otra pregunta, Luis, en el chat, que quedó un poquito más arriba, de David Francia. Dice 2 preguntas para el final. 1, ¿cuál es la diferencia entre un psicoanalista y un psicólogo? Muy bien. El psicoanalista trabaja con el inconsciente y el psicólogo trabaja con la conciencia. Este sería como, sé que estoy diciendo muy poco al respecto. Los psicólogos trabajan con la conciencia, que tiene que ver con las cogniciones, el manejo de las emociones, de los afectos, técnicas de aprendizaje, de reaprendizaje. Y el psicoanalista trabaja con el inconsciente, que es justamente eso que queda fuera de la conciencia. Ahí donde nosotros decimos, bueno, pero pues ya leí libros, ya fui con el psicólogo, pero hoy sigo tropezando con la misma piedra. ¿Qué pasa, no? Entonces, el psicoanalista trabaja con los lapsus, que decía yo, estas equivocaciones del lenguaje, con los sueños, la interpretación de los sueños, que son como esas piezas. Imagínense ustedes que es como un rompecabezas y el psicólogo trabaja como ayudándote a armar como las piezas que tienes. Pero nuestra mente siempre es como un rompecabezas que le faltan piezas. Esas piezas que faltan es el inconsciente. ¿Cómo va a llegar el psicoanalista a esas piezas? Pues a partir de los bordes de las otras piezas. ¿Qué es esto? Los sueños, los chistes, el inconsciente y la transferencia. Porque cuando uno va con un psicoanalista genera un vínculo artificial con el analista. Por eso el analista trata de no hablarle mucho a sus pacientes para que puedan proyectar su sombra también en el analista. Y entonces se trabaja ese vínculo que se genera en la sesión. Esa sería como una de las diferencias entre la psicología y el psicoanálisis. Ok, tiene también una segunda pregunta, la misma persona, que dice, me gustaría comentarlo, es sobre una sombra que detecto en alguien, pero al mismo tiempo he notado que muchos tenemos la misma sombra en un grupo de personas. Eso es bueno. Yo, por ejemplo, no puedo detectar mi sombra, sino a partir de trabajarla con mi psicoanalista, a partir de los comentarios, lo que les puse acá atrás. Pero sí puedo a veces intuir la sombra de los demás. Y no solamente por mi formación, ustedes también pueden ver la sombra de los demás, pero si la comentan, seguramente van a recibir como una agresión. ¿Por qué? Porque es incómodo esa sombra. Justo por eso no la ven. Entonces, a veces ciertos grupos tienen esa sombra, ya la hemos identificado, y ahí la sugerencia que pudiera dar en este momento y que se me ocurre es invitar, ¿no?, a esa persona, si se estima, a que inicie un proceso terapéutico, platicarle un poco de esa conferencia para ver si por ahí caen ciertos veintes, pero no tratar como de hacerle saber la sombra, porque imagínense que la sombra es como un perro negro que está ahí guardado y si ustedes quieren ahí meter la mano, los va a morder. Entonces, váyanse con cautela. Señalar la sombra de los demás me parece que puede ser un poco intrusivo y también peligroso para ustedes. Entonces, creo que ahí la recomendación sería mejor como invitarlos a que inicien a un proceso terapéutico. Y si es un grupo y si no hay tanto afecto, pues ahí yo consideraría como alejarme, ¿no? Si vemos que está esa sombra en ellos y que no va con nosotros. Cuando nosotros aceptamos nuestras sombras, también nos hacemos más intuitivos de ver las sombras de ciertos grupos y a veces ya no, o tomamos como con cierta postura crítica de esos lugares, con distancia ya. Levantaron la mano por ahí dos. ¿Quiénes están? Sí, ciertos participantes levantaron la mano. ¿Alguien por ahí? Yo levanté. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Yo fui quien hizo la última pregunta. Bueno, muchas gracias por la plática, está muy interesante.
Mi duda es porque yo tengo un colaborador, yo soy su supervisor directo, Ujú. y este colaborador, francamente, yo no lo quería contratar. Es bueno, hace todo bien. El problema es que tiene alguna vibrita que no me gusta, pero es así como, lejos de que sea negativa, es extremadamente positiva. Entonces lo comentaba porque en alguna ocasión, ya que se contrató esta persona, estábamos aquí en el grupo de trabajo, obviamente él no estaba, y les dije, este chico como que me da algo, les digo, no sé qué, tiene algo que no me gusta. Y ahí salió la plática y todos dijeron lo mismo, dijeron, sí, como que algo tiene, y entonces salió, pero detecté que no era solo yo, que eran todos. Pero es así como tener a una persona que no es mala, no hace nada mal, pero como que su positivismo es así como algo tiene, no sé qué sea. A eso me refería. Ujú. Esto que comentas, David, me sirve como ejemplo. Lo que hiciste primero es ver si no se trataba de tu sombra, al preguntar a los demás. Eso también es una buena técnica, porque igual y nada más se trataba de ti y entonces era más bien tu sombra. Pero ya cuando viste que no, sino que también otras personas habían percibido eso, ya es cuando puedes decir, ah, bueno, creo que no se trata de mi sombra. Quizás también por ahí hay algo o quizás sea la sombra del grupo. Es bien difícil dar una opinión al respecto porque no tengo todos los datos, pero mira, hay muchos caminos. Se puede tratar que sea la sombra del grupo que se está proyectando en él. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis que en efecto, que sea como Ned Flanders, ¿no? Que sea así como muy positivo, positividad tóxica, ¿no? Y entonces uno dice, no se la compro porque no puede ser solo luz, ¿no? Y eso más bien me habla como que está ocultando ciertas cosas. Y entonces ahí, pues precisamente, ya que lo detectaron, pues me parece que pudieran abrir la comunicación. A veces los humanos nos complejizamos todo porque a veces no queremos abordar los temas directamente, ¿no? Poder hablar con la persona igual y por ahí puedes conocer ese otro lado que no quieren mostrar, ¿no? De Pero acuerdo. bueno, gracias por la confianza y por haber participado. Al contrario, gracias. Bueno, Luis, tenemos una pregunta en el Facebook, que estamos transmitiendo en vivo. Hugo Legaspi dice, en el ejemplo del sueño, el ego se protege a sí mismo tratando de defender a su jefe del gorila. ¿Existe una escala en la que esta intervención se presenta en los pacientes una vez que empiezan a trabajar con su sombra? Una escala no. Desde Jung y desde Freud no existe como tal una escala. Más bien coincido en que sí, en efecto, el ego, el yo se está protegiendo, por eso está soñando, para no dañar. Pero conforme empiezas a trabajar la sombra, también empiezas a, a producir sueños. Bueno, aquí cambia, por ejemplo. En Freud, cuando empiezas a trabajar estos aspectos reprimidos, los sueños empiezas ya como a no recordarlos cuando despiertas. No es que no hayas soñado, sino que ya no te producen recuerdos, o los puedes leer o interpretar inmediatamente. Pero en Jung, eso es lo que diferencia a Jung de Freud, cuando empiezas a trabajar la sombra, empiezas a como ir a estados más profundos de la mente, a algo que Jung va a llamar el inconsciente colectivo, que sería que empieza a ser más intuitivo en cuestiones de la cultura. O sea, ya no se trata como solamente de tu sombra, sino la sombra de tu país, de tu planeta, ¿no? Algo más colectivo. Eso sería en Jung. Cuando empiezas a trabajar la sombra, tu intuición se vuelve más poderosa. Porque dice Jung que esta modernidad mató la intuición con la razón. Todo lo razonamos. Ya dejamos de fuera lo intuitivo. Y que la intuición también es una manera, es una inteligencia humana que hemos reprimido. Entonces, cuando trabajas la sombra, te vuelves más intuitivo, como por ejemplo que de pronto hay casos, ¿no? De personas que, que dice que va a pasar algo y sucede, ¿no? En Jung, ¿no? En Freud sería más bien como tu yo se vuelve más flexible y tolera más los aspectos negativos de tu mente. Uh-huh. Pero como tal una escala, así que mida, no existe. Okay. ¿Hay alguien más? Decían del autor, ya lo hicieron. Ok. Quería el autor del libro, sugeriste. Sí. Bueno, les menciono esto también de, si se dieron cuenta en la conferencia, perdón, iba a hacer me siento obligado a hacer este paréntesis. Yo soy freudiano, no jungiano. Estoy hablando ahorita de Jung porque justamente
estoy estudiando esa relación de Freud con Jung, pero en la psicoterapia que yo ejerzo es desde Freud, no desde Jung. Ujú. Ok. ¿Alguien más? ¿O damos por concluida la plática? Bueno, Por ahí está Pau. Pau, se despidió, ¿no? Paulina. Ah, sí. Bye, bye. Nada más bueno. No te escuchamos, Pau. Muy claro, puntual. ¿Escuchas? Sí, ya. Muy, muy claro. Felicidades, Luis. Definitivamente eres una persona muy bien preparada. Eres muy asertivo con tus palabras y con los ejemplos y creo que resolviste todas y cada una de las dudas que se manifestaron. Felicidades. Gracias, Pau. Pau es también una de las psicoterapeutas de Árbol de la Vida. Y pues ya tienen ahí otra visión. Pues muchas gracias a todos por haber participado en esta plática. Muchas gracias, Luis, por tu apoyo. Y pues ya saben que quiera trabajar estas sombras desde el punto de vista del psicoanálisis. Ahí está en Árbol de la Vida, Luis. Con mucho gusto ahí podemos hacer la cita si desean estar con atenderlo con él. Luis, te hago llegar, aunque sea virtualmente, tu diploma virtual, tu reconocimiento por el apoyo que nos diste con esta plática. Y muchas gracias, tuvimos muy buena quórum. Pues ojalá así sigamos.